Gracias. Hoy se presenta este Consejo General el acuerdo mediante el que se define el mecanismo o instrumento informático para que los partidos políticos y sujetos obligados realicen el registro de los ingresos y gastos respecto de las precampañas recién iniciadas de cara a los comicios de junio próximo. Este es el momento oportuno para señalar con toda claridad y sin rodeos que el denominado aplicativo informático al que se refiere el presente acuerdo y que permitirá que los partidos políticos informen al INE el detalle de sus operaciones en las precampañas que están en curso, representa una medida de carácter extraordinaria, excepcional, pero sin duda necesaria para enfrentar el incumplimiento al contrato en el que incurrió la empresa Sitel respecto a la entrega del sistema de contabilidad en línea, sin poner en riesgo nuestra obligación de fiscalizar. El hecho de que se proponga este Consejo General, este sistema informático alternativo para el registro de las operaciones de precampaña, representa un acto de la mayor responsabilidad ante hechos sin duda preocupantes para encarar las atribuciones que este instituto está obligado a cumplir. De no hacerlo, el instituto, sus áreas ejecutivas y funcionarios estaríamos incurriendo en omisión en el cumplimiento de obligaciones, pues sería materialmente imposible contar con los insumos necesarios para realizar la fiscalización. Para que haya rendición de cuentas, tiene que haber cuentas, y eso es lo que garantiza el sistema en línea. Se debe tener claro que este aplicativo informático en ningún sentido sustituye al conjunto del sistema de contabilidad en línea, pero sí es una medida contingente y temporal que permitirá a la Unidad Técnica de Fiscalización allegarse de forma ordenada y sistemática del detalle de las operaciones que se realicen en las precampañas que, insisto, se instrumenta del incumplimiento en el que incurrió la empresa. Se pide discusión sobre el tema información. Vayamos. Una empresa privada gana un concurso y luego la empresa incumple con su primera obligación contractual. Unilateralmente la empresa se pretende dar otro calendario de entrega, posponiendo su obligación de proporcionar el módulo de contabilidad el 14 de diciembre de 2014 al 3 de marzo de 2015, es decir, querían darse hasta 72 horas antes del inicio de las campañas a gobernadores, sin dar margen a esta institución para hacer lo que vendría siendo desde diciembre si la empresa hubiera cumplido, que es realizar pruebas del sistema y capacitar a los usuarios. Como se ve, fue la empresa, no el INE, la que pudo poner en riesgo la fiscalización, no esta autoridad. Por el contrario, una vez que se detectó el incumplimiento de Sitel, el INE notificó al día siguiente a la propia empresa de la omisión en que incurría y promovió reuniones para saber por qué se había dado el retraso y conocer si había avances. Nuestros técnicos de informática y de fiscalización comprobaron que la empresa no había avanzado en 2 meses y medio en el módulo de contabilidad. Ahora bien, ¿de dónde sacamos la fecha del 14 de diciembre? De la cláusula quinta del contrato, en la página 13, leo textualmente: proceso, entrega del sistema, primera etapa, módulo de contabilidad, fecha 14 de diciembre de 2014, entregables, módulo de contabilidad. Ojo, dice entregables, módulo de contabilidad, no preentrega, no prevista, no adelanto. En enero, la empresa siguió sin entregar lo que tenía que haber puesto a disposición desde el año pasado y el INE notificó el inicio del proceso de rescisión. La empresa tiene unos días para argumentar lo que a su derecho convenga. Pero ¿cuál fue la respuesta de la empresa? El golpeteo mediático a esta institución. En vez de ponerse a trabajar para cumplir con lo que no habían cumplido, nos atacan. He ahí la seriedad de esa empresa. El INE es una institución del Estado mexicano, cumple con sus responsabilidades y exige el cumplimiento de responsabilidades. Y dado que el INE tiene que fiscalizar a los partidos y candidatos este año, no puede tolerar demoras
ante el temor de ataques infundados además en los medios. No será el incumplimiento de una empresa o consorcio, así sea transnacional, lo que amilane a esta institución del Estado mexicano para cumplir con sus tareas y para exigir a sus proveedores pleno cumplimiento. Saitel no era un aliado del INE, lo contratamos y debió cumplir, no buscamos su asesoría, le contratamos productos que no entregó.